Días, casi tarde ya, son prácticamente las 12 del día y es un día muy especial porque no sé si saben que hoy es día de celebración de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó al aposento alto y tocó a los discípulos, y eso fue un día de transformación, donde ellos fueron transformados para hacer la obra, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar con denuedo, a hacer sanidades, milagros, y eso es lo que se conmemora, que realmente sucedió. Pero Pentecostés, si tú lo quieres, son todos los días. Amén. Porque todos los días tenemos al Espíritu Santo, todos los días podemos pedir su llenura, podemos clamar para que Él esté con nosotros, para que Él nos guarde, para que Él nos ilumine, para que Él también nos exhorte, nos consuele, y toda esa cantidad de funciones que hace el Espíritu de Dios. Entonces, gocémonos por este día en donde conmemoramos ese maravilloso acto tan especial que fue, o ese regalo tan especial de parte de Dios, que fue la llenura del Espíritu Santo. Y muy bien, un saludo para todos, para toda la congregación, para todos, mi preciosa familia de Fe de Reino. Los amamos y también saludamos a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, no solamente desde México, sino también en Colombia y en otros países. Yo sé que los domingos se están conectando con nosotros, se los agradecemos, y para nosotros es una gran bendición que ustedes estén aquí, porque nosotros también sabemos que Dios les habla, que Dios quiere una relación con ustedes, y que disponer el corazón para Él es también ser parte de esa llenura que va a ser el Espíritu Santo. Y bueno, estamos llegando al final de una serie que tuvimos hasta altibajos por diferentes circunstancias, pero que yo creo que contribuyó mucho a un crecimiento y a un entendimiento de cómo está conformado el mundo y las estructuras que Dios creó para este mundo, pero cómo esas estructuras se han ido perdiendo y el enemigo las ha ido tomando. Y ya vimos 6 de los 7 montes en las semanas anteriores, o en las ocasiones en que pudimos hablar de ellos, pero hoy vamos para el último, y ahí con este cerramos esta serie. El último de los 7 montes, o de las 7 estructuras de la sociedad. Y este monte es de gran importancia para todos, y sobre todo para nuestro ministerio, porque este monte es parte de la visión. Nosotros como ministerio estamos llamados a tomar este monte, porque es la visión de Fe de Reino, y es el monte de la familia, el monte de la familia. Y quiero recordarles que la última promesa del Antiguo Testamento fue que el espíritu de Elías vendría y haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, volver el corazón de unos hacia los otros. Y esto es indispensable para la salvación de las familias. Lamentablemente, pues, hoy vivimos una desintegración familiar, producto de tantas cosas, de tanto borbandeo del enemigo, de tanta información información falsa o información dañina que toma nuestra mente y hace que creamos cosas que no son, y por eso se desintegren las familias. Ha causado todo esto un mal social y físico sin precedentes, y tal vez es una de las causas para que Dios haya permitido que vivamos esta pandemia. No, yo no lo puedo asegurar al 100% que es por eso, pero sí creo que hay gran parte de responsabilidad en esto, porque la tierra también se duele. La tierra fue diseñada también para que la familia estuviera sobre ella, y la familia estuviera siendo bendición para la tierra. Pero todo esto ha hecho que se desaten cosas que no queremos, lamentablemente. Y lo más increíble es que se ha comprobado que la falta de amor de padres hacia sus hijos debilita el sistema inmunológico. Wow. Y provoca que aparezcan ciertos tipos de enfermedades. Y qué curioso que en este tiempo nos estamos resguardando como nunca en nuestros hogares. Es decir, una enfermedad que viene, que afecta, pero que también lleva a que las familias tengan la necesidad
de unirse, de estar más cerca, porque están conviviendo el día a día. ¿Sabes también algo? Que la causa número uno de los traumas emocionales son los cimientos que tiene una familia disfuncional. Eso es lo que hace que mucha gente esté enferma también emocionalmente. Entonces vemos la importancia tan tremenda, tan grande que tiene, no solo para Dios no hay duda, sino para toda la sociedad, lo que es la familia. Y es un hecho también que la unidad familiar se encuentra bajo el asalto de Satanás. Por eso es que el monte de la familia se encuentra en una seria necesidad de una intervención por parte de los revolucionarios de Elías. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos esta serie hablamos de los revolucionarios de Elías y a través de los montes hemos hablado de revolucionarios de Elías que tomen ciertos montes? Revolucionarios de Elías para el monte de los medios, para el monte del gobierno, para el monte de la economía, para el monte de la educación, para el monte de la religión, para el monte de la celebración. Se necesitan revolucionarios. ¿Qué son? Personas de Dios, hijos de Dios, con deseo de que las cosas cambien, de que las cosas vuelvan al origen, a restaurar lo que son los diseños de Dios. Eso es lo que hacen estos revolucionarios. Y son los llamados también a deshacer las obras malignas que están influyendo en la desintegración familiar. También un revolucionario de Elías está llamado a ser restaurador de hogares. Y nosotros como ministerio pues hemos tenido también ese llamado, un llamado de restauración de hogares. Es decir, somos revolucionarios de Elías para este monte de la familia. También podríamos llamar a este monte el de la justicia social, porque la mayor injusticia social a la que nos enfrentamos actualmente es que los corazones de los padres precisamente no están vueltos hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y todas las demás injusticias sociales se derivan de lo que es esta injusticia central. Hay una injusticia central sobre la familia, sobre lo que es el seno del hogar, y hace que sea el centro para que se den otro tipo de injusticias en la sociedad. La Biblia nos dice que en los postreros días también sucederá que algo malvado sea liberado en los hijos que estén en contra de los padres. Y vamos a verlo, vamos a la palabra y vamos a 2 de Timoteo 3, 1, 4. 2 de Timoteo 3, 1, 4, lo buscamos y vamos allí. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y esto lo resalto dentro de este texto. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay cantidad de cosas, ¿no? Cosas tan tremendas. Y todo esto se está desatando. Es lo más terrible. Todo esto se viene dando y lo estamos viendo. Pero aquí destacamos que dentro de este grupo se encuentran los hijos desobedientes de sus padres, que es un tipo de conducta con la que tal vez estamos familiarizados, porque lo vemos constantemente. Vemos constantemente este tipo de situaciones donde hay tanta desobediencia por parte de los hijos, pero su intensidad va a estar en aumento en los últimos días. Y precisamente el intento de Satanás es obstaculizar la obra de los últimos tiempos del espíritu de Elías con este tipo de ataques. Yo sé que Satanás está desesperado, está que busca la manera de destruir familias,
porque sabe que el tiempo se le agota. Y está haciendo uso de rebeldía, que es un arma que él utiliza mucho, y tratándola de inyectar en los hogares para que haya desobediencia de los hijos, para que haya atropellos, inclusive de padres a hijos también, y entonces se dé un poco de conflictos familiares que no llevan a más, sino a que realmente la familia esté siendo afectada y esté siendo destruida. Quiero que entiendas que la familia es una institución creada por Dios, con un plan de moralidad diseñada para los seres humanos. Y que sin ese plan que hizo Dios, nos rebajamos a la calidad de animales. Fíjese, cuando nos salimos de eso. La familia y la moralidad son la fibra esencial que tiene la sociedad. Y por eso es que cuando se desintegra el orden familiar, también se está desintegrando el orden social. Por eso hablamos que también es el Ministerio de la Justicia Social, porque si se desintegra ese orden en la familia, también en la sociedad se va a ver afectada. En una forma abrumadora, fuerte, las estadísticas nos dicen que los hogares desintegrados son los que más contribuyen a la criminalidad. Y eso, hay muchos estudios de eso, donde se ve que en las prisiones, mucha gente cuando se estudia su origen, hay problemas de origen de familia, hay problemas de ausencia de padre, en algunos casos de madre, pero que hubo conflictos en el seno de su hogar. Y por eso son gente que también terminan con problemas de drogadicción, de actividad sexual ilegal, de alcoholismo y de muchos más factores que hacen que tantas personas de estas terminen siendo prisioneros, terminar en una cárcel. La ausencia o el abuso del papá es el factor más dañino en la ruptura de la unidad familiar. Por eso es que lo hemos enseñado muchas veces, que el mundo clama por un padre. El mundo está necesitado de un padre. Clama del padre. Y donde no hay pues ese padre biológico, es necesaria la presencia también, más que nada, del Padre Celestial, que Él llene ese vacío. Y Satanás lo tiene muy claro, y por eso Satanás concentra allí su ataque. Donde sabe que hay ausencia de padre, entonces con más fuerza entra en ese tipo de hogares, porque sabe que son víctimas más fáciles de que caigan en sus manos. La base de una familia no es otra que el amor. Esa es la base de una familia. Primero, el amor entre los cónyuges, pero después el amor entre los miembros de la familia. El amor realmente llena todo ese espacio que hace que realmente los conflictos cesen, para que haya un ambiente propicio para desarrollar la unidad familiar. Pero es el amor. Y sabemos que Dios es amor. Por lo tanto, se necesita de Dios en los hogares, para que las familias marchen conforme a ese diseño que hizo nuestro Padre para ellas. Recuerdan que siempre en cada monte hemos hablado de los enemigos de Israel, de los feos, dice Julie, los feos, sí, todos esos feos, porque todos terminan en eos, feos. Y hoy vamos al último de los 7 que aparece en Deuteronomio 7:1, y que se trata de los jebuseos. ¿Qué significa jebuseos? Este nombre significa lugar pisoteado, rechazo. Significa rechazo. Los jebuseos representan el rechazo, y ese espíritu es el que tiene que ser desalojado del monte de la familia. Ahí no puede haber rechazo, en este monte. El rechazo lo podemos definir de la siguiente forma: como la negativa de aceptar, considerar, someterse, escuchar, recibir o admitir. Y su manifestación es en esencia lo contrario al amor, precisamente. El amor es una amalgama. ¿Saben lo que es una amalgama, no? Cuando uno va al dentista, pues saben que le colocan amalgama para pegar las calzas o para pegar una corona o algo. El amor es esa amalgama para los matrimonios y para la familia. Dice, así lo describe Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Vamos a leerlo.
Dice, el amor, este versículo, yo creo que estos versículos son muy conocidos para entender lo que es el amor ágape, el amor de Dios, el amor completo, que realmente es muy difícil, pero que nosotros tenemos que tener como objetivo caminar hacia eso, hacia ese horizonte. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo que lo soporta. Todo eso es lo que se considera el verdadero amor. Esto es lo que tiene que estar presente en un hogar. Y yo te pregunto, ¿en tu casa está presente todo esto? O no iría a decir todo porque es difícil. La mitad de esto, piénsalo. Sin la ayuda del Señor, una persona que es víctima del rechazo, lamentablemente puede pasarse toda la vida en terapias, en tratamientos médicos y no recuperarse de todos los efectos que trae consigo ese rechazo. Puede hacer y gastar dinero en tantas cosas y no pasa nada. Seguirá con secuelas. Solamente Dios puede llenar ese espacio y solamente puede liberar a las personas de ese espíritu, porque es un espíritu que entra en las personas, un espíritu de rechazo o un espíritu jebuseo. Hay que cuidar, por eso las palabras que se le dicen a los niños. Ten en tu casa presente eso, ten siempre presente cuando vas a hablar, porque las palabras hieren, las palabras marcan, porque para los padres pueden ser a veces irrelevantes lo que dicen, pero para el niño pueden traer consecuencias profundas. Por ejemplo, cuando se le dice, eres un bruto, o sabes que lo que pasa es que tú nunca vas a ser como tu hermano o tu hermana, porque tú siempre vives quedado, rezagado, tu capacidad de pensar no es la mejor, cosas así que causan demasiado daño a las criaturas. ¿Y qué pasa? Que el niño termina aceptando una serie de mentiras que vienen desde esa edad temprana y vive con ese complejo de rechazo, el cual va a afectar sus relaciones futuras. Siempre lo va a marcar en todo lo que haga. Cuando se relacione con los demás, en su trabajo, en su estudio, en su trabajo, va siempre a tener como ese rechazo para todas las cosas y no lo va a dejar superarse como debe ser. Lo cierto es que los jebuseos siempre tratan de aprovechar cualquier puerta que se abre, cualquier puerta abierta con el fin de generar precisamente un cultivo de rechazo, de colocar ahí esa semilla. Lo que significa que al sembrar rechazo, también va a recibir rechazo por el otro lado. Entonces es una cadena lo que se está dando. Y en la familia se pueden presentar muchas situaciones que esparcen ondas de rechazo. Por ejemplo, si el esposo abandona a la esposa, el rechazo puede traer un gran daño. Fíjese que no solamente es el rechazo hacia la mujer o viceversa, si la mujer es la que abandona al esposo, sino que también los hijos se sienten rechazados. Los hijos van a absorber ese abandono, inclusive van a creer que es personal. Van a pensar, mi papá no me ama y por eso se fue de la casa. Mi papá no nos quiere, no quiere esta familia. Y el rechazo, pues entonces engendra el precisamente rechazo, lo que provoca un rechazo aún mayor. El hecho es que un rechazo de un padre, ya sea real o sea percibido, porque a veces puede ser que la persona percibe que lo están rechazando y no lo están rechazando. Pero cuando se trata de un hijo que percibe esto o que sea real, puede traer un precio, que es la deformación de la identidad sexual del desarrollo de un niño o de una niña. Un niño, por lo general, busca la aprobación masculina y al no tenerla se empieza a confundir y puede cruzar esa línea sexual hacia la normalidad
o una niña también puede llegar a creer que no necesita de un hombre en absoluto. Y todos estos son daños causados precisamente por los jebuseos. En este monte también hay un principado, como en los otros, en la cima del monte. Y este principado en el monte de la familia es Baal. Baal es muy similar a Jezabel. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Jezabel. Pero Baal abarca más. Pues Jezabel le sirve a Baal. Jezabel le servía. Cuentan en la Biblia de que Jezabel era adoradora de Baal. Es más, tenía a los profetas de Baal, a los que mató Elías. Y que por eso persiguió a Elías, por haber matado a Elías a los profetas de Baal. Y las naciones que rodeaban a Israel tenían cada una sus versiones de Baal. Baal cada rato le ponía trampas al pueblo de Dios para que el pueblo se volcara hacia el nombre, hacia él. Vemos también en la Biblia muchos momentos en donde Israel se vuelca hacia Baal y que es abominación para Dios, y por eso sufre consecuencias cada vez que voltea sus ojos hacia Baal. Y el nombre Baal significa maestro, amo, señor. Y era un dios de señor con S minúscula, no la mayúscula de nuestro Señor de señores. Y era un dios de la fertilidad, Dios también con D minúscula, Dios de la fertilidad, Dios del sol, la provisión, la lluvia, y prácticamente para todo se le invocaba. O sea, era un dios vital en la vida de todos estos pueblos. Y el servicio al dios Moloch, que va atado ahí, también que está conectado con la adoración a Baal. Vamos a ver qué dice Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, la cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Es decir, llevaban a hacer pecar al pueblo de Dios, a hacerlo caer, lo llevaban a esto. Los que servían a Baal hacían cultos a Moloch, hacían cultos a este Dios. ¿Y qué hacían? Le ofrendaban niños con sacrificios crueles. Y en estos tiempos que estamos viviendo, también representa el Dios que impera sobre el aborto. Wow. Moloch está sobre, y Baal está sobre el aborto. Y la influencia que hay detrás de él. Es un hecho que la adoración a Baal ha cobrado en nuestros países millones de vidas. Yo diría que mucho más que el COVID-19 ha cobrado a través de todas estas prácticas. Y el aborto no es otra cosa que el rechazo de los padres hacia los hijos. ¿Por qué abortan? ¿Por qué aborta una persona, una mujer? Porque no lo quieren tener. Entonces eso es un rechazo. Hay un rechazo. Y es decir, esto es el rechazo de los jebuseos en acción. Están ahí actuando los jebuseos con todas sus fuerzas para destrucción de la familia y de la sociedad. Quiero decirles también algo. La homosexualidad también es una manifestación de la adoración a Baal. Y explica por qué la prostitución masculina era parte primordial de sus ceremonias. Y es que la homosexualidad es un rechazo a nuestro impulso sexual natural. No necesariamente es una elección consciente, en muchos casos no es una elección consciente, sino es fruto del rechazo que se sembró en alguien. Pero el hecho es que el deber de las personas es practicar las normas establecidas por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos. Para eso Dios nos las puso y nos creó para que anduviéramos en esas normas. Y yo les digo algo, ninguno de nosotros nació practicando estas normas, nadie, sino en el camino de nuestra vida vamos eligiendo hacer lo correcto.
Es cuando empezamos a entender las cosas y empezamos a elegir, ¿sabe qué? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo que es bueno, lo que moralmente es aceptado, porque es lo que Dios quiere. Por ejemplo, nosotros somos egoístas por naturaleza. O ustedes han visto a los niños pequeños, que son muy generosos. No, el niño no es tan generoso. El niño normalmente quiere que le den a él y llamar la atención y que las cosas sean para él, los mejores juguetes, si le dan alguna golosina o algo para mí y es mío, ¿no? Los niños son así, pero a la medida que vamos creciendo, pues vamos como eliminando eso cuando vamos entendiendo que estamos en un mundo para compartir y que no somos el centro del mundo. Los demonios trabajan mucho en distorsionar nuestras mentes. Cuando somos jóvenes, sobre todo, y yo le hablo a los jóvenes, tengan mucho cuidado. Los demonios sí que trabajan en sus mentes para que tengamos impulsos sexuales desmesurados y confusos. Y hoy en día sí que es cierto, la cantidad de mensajes que están llegando de que tú eres libre, tú puedes escoger lo que tú quieras. Si tu deseo sexual de un hombre es con otro hombre, pues es válido, de una mujer con otra mujer también, o hasta con animales, ¿por qué no? Y eso es lo que el mundo les está mandando, ¿no? Confundiendo a la gente. Estudios realizados muestran, por ejemplo, que la mayoría de las estrellas pornográficas sufrieron de un abuso sexual cuando eran pequeños. Y lo mismo sucede con un alto porcentaje de personas homosexuales, lamentablemente. Han sufrido abuso sexual. Y esto es trágico, pero de ninguna manera justifica que se acepten como válidas lo que son las desviaciones sexuales. Lo bueno es que, porque también hay noticia buena, es que para quien lo desee, Dios libera, sana, Dios restaura por medio de su pueblo, por medio de su iglesia. La iglesia está para eso, para restaurar, no para rechazar, para que la gente que ha tenido todo este tipo de problemas, que no son a veces, en una gran cantidad de veces, no son responsabilidad suya, sino de las situaciones que vivió desde pequeño. Entonces, la iglesia tiene ese compromiso de trabajar en la restauración y a través de ese espíritu de Elías, que es lo que le da poder a la iglesia. Las iglesias tienen que empoderarse con el espíritu de Elías, con ese espíritu que hace que el corazón de los padres vaya hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y con eso empiece a liberar a gente que ha tenido ausencia de padres y que por eso han estado en sus vidas marcadas por infortunio, por desgracia, por desvíos, por hacer cosas que no son las que Dios quiere que hagamos. Espero que me estén entendiendo, mis amados. Bueno. Yo sé que es tema fuerte. Ay, no había estado grabando. Bueno, se me fue la grabación aquí. No, pero se puede. Pero bueno, lo importante es que me vayan entendiendo, que vean que estas cosas no suceden porque sí, o por azar, o como muchos dicen, no, es que es de nacimiento, que a mí me pasó esto. No. Realmente hay fuerzas espirituales que se están moviendo para que la gente se pierda. Tremendo. Y la iglesia tiene el deber de detectar eso, de luchar por eso y de restaurar. Muchos homosexuales que se han sometido a las oraciones por restablecimiento de su identidad y sexualidad han sido liberados. Yo conozco varios casos, ¿cierto? Conocemos varios casos. Personas que han dicho, ¿sabe qué? Yo necesito cambiar. Hay un testimonio que ustedes pueden ver, inclusive, me acuerdo en este momento ahí en YouTube, sobre el hermano de este salsero, Víctor Manuel. Es un testimonio precioso, que él era homosexual, ya quería inclusive hacerse una cirugía de cambio. Y Dios lo tocó en el momento preciso a través de una persona y con eso cambió su vida y él dice que ahora es una persona feliz porque al fin de cuentas está dentro del diseño de Dios. Recuperó su diseño original y eso es lo que hace que produzca gozo en su vida. Fue liberado. Porque es que las personas que están bajo estas condiciones realmente viven atrapadas en esa confusión y piensan que está bien, que es normal, pero no pueden tener paz.
se sienten desesperanzados ante sus impulsos sexuales porque no encuentran algo que calme esa ansiedad, producto precisamente de una desviación que ocurrió en su vida. Y digo que es una desviación no porque yo lo diga, o un extravío, desviación o extravío, podemos tratarlo también así. No, es que lo dice la misma Biblia, la misma palabra de Dios. En Romanos 1, vamos a verlo, Romanos 1, versos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué significa? Que las personas pueden ir por un camino, pero se salen del camino, se extravían, se desvían. Y eso es lo que pasa en esta condición. Lo que es un hecho es que el acoger los principios, las normas de Dios y el poder de Dios a través de la iglesia, de lo que es la iglesia de Cristo, traerá liberación verdadera a miles de homosexuales, y que es una prueba de que la revolución de Elías ha llegado sin duda a nuestras familias. Familias, yo sé que es un tema a veces espinoso y yo sé que a veces la misma familia, los mismos padres, a través de la presión de la sociedad, terminan aceptando la condición de sus hijos. Pero eso no es lo que dice Dios. Puede que el mundo lo diga, pero Dios dice otra cosa. Y Dios dice que hay solución, claro, que pueden volver al camino. Se desviaron, pero pueden volver al camino. El hermano de Víctor Manuel tenía ese problema, si habían aceptado tanto Víctor Manuel como su mamá la condición de su hermano y que se operara, que estaba bien. Y de pronto él cambia las cosas cuando tiene este encuentro con Jesús, y los otros quedan aterrados, el mismo hermano y la mamá, pero bueno, a fin que no es que era esto y no era lo otro, pero lograron entender cuál era el propósito de Dios para su vida. O sea, que la oración, ¿no? Claro. Orar por ellos. Y por eso hay que orar. Lo que hay es que orar. Yo sé que no se trata de rechazarlos, ni de sacarlos de su casa. No es eso. Es de orar, de darles amor a ellos. ¿Saben? Nadie puede entender mejor que el Señor lo que son los rechazos trágicos que estas personas han tenido que pasar. El Señor lo sabe, el Señor le duele esto, porque Él nos hizo a todos nos puso su espíritu en el vientre de nuestras madres. Y por eso es que nadie más que Él nos alienta a todas estas personas a que superen estos retos de la vida. Y es la invitación que Dios te hace hoy. Si has estado luchando con esas condiciones, Dios te dice, yo tengo las herramientas, tengo en mis manos la solución para que tú cambies tu vida y puedas ser feliz con el diseño que yo hice y con el propósito que yo hice para ti. Para Dios, el hecho de que una persona tenga la tentación de albergar sentimientos homosexuales no es una abominación, pero lo que es el cruzar la línea con un comportamiento homosexual real, sí lo es. Y por eso decimos con frecuencia que Dios ama al pecador, pero no a su pecado. No puede convivir con el pecado. Al pecador lo ama y quiere que salga de su pecado, porque el pecado trae consecuencias. Entonces Dios no quiere que las personas sufran y que las personas terminen mal su vida. Quiero resumir todo esto que les he dicho así. Baal ocupa el principado del monte de la familia, y sus demonios de entrada son los jebuseos de rechazo. El aborto y la homosexualidad son formas de culto que fortalecen a Baal. Y su meta, ¿cuál es? La desintegración de la familia. Porque él sabe, él tiene clarísimo que con eso producirá la desintegración de la sociedad. Al fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere destruir el demonio? El ser humano.
al ser humano, el diseño máximo de Dios, el diseño máximo de la creación. Y el ser humano está hecho para vivir en familia y para vivir en sociedad. Entonces, trata de destruir la familia para que arrastre también a la sociedad y destruye al final al ser humano. Pero también dice la Biblia que en los últimos días el monte de la casa de Dios los destronará. Eso lo vimos la semana pasada, cómo el monte de la casa de Dios va a destronar a los principados de las cimas de estos montes, y es una realidad que estamos viviendo en estos tiempos, porque ya la iglesia está entrando con más fuerza que antes. Amén. Cuando vimos también los montes, vimos que hay ministerios que actúan con más fuerza en cada monte. Y en este monte de familia, los pastores somos los llamados a la toma de este monte y ser las manos de lo que son los ministerios de la misericordia y de la gracia de Dios. A eso estamos llamados. Dice Primera de Pedro 5:2. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Esto es lo que nos manda a hacer Dios. La fuerza del pastor radica en tener un corazón que haya sido preparado para proporcionar ese cuidado de Dios de una manera personal. Y yo les digo algo, a las mujeres, en muchas congregaciones se les ha limitado para desempeñar ese verdadero papel para las que ellas han sido llamadas. Y yo sé que pronto si hay algún pastor que me oye, que se ha cuestionado esto, la verdad, yo lo veo así, lo veo bíblicamente. Se les ha limitado a hacer cosas que ellas están diseñadas y preparadas para hacer, y para hacer un verdadero papel pastoral. Yo sé que eso a veces mueve entrañas, pero sí, las mujeres también están llamadas a un papel pastoral, porque es un hecho que muchas de ellas tienen más facilidad para la intercesión y en el cuidado inclusive hacia las personas y las familias. ¿Y qué hace un pastor? Cuidar. Las mujeres tienen ese llamado también para cuidar. Tienen el don de la crianza, el don pastoral. Y cuando esto se entienda lo suficientemente, vamos a tener iglesias que verdaderamente representen mejor el corazón de lo que es el buen pastor. ¿Cuál es el buen pastor? Jesús. Vamos a representar mucho mejor ese corazón del Señor Jesucristo cuando permitamos que las mujeres también actúen de la manera en que Dios quiere que ellas actúen. Nuestra sociedad enfrenta muchos problemas y muchos de ellos están relacionados con los roles sexuales y con distinciones que se hacen. Estos problemas también son problemas de la iglesia. La iglesia no está exenta o ajena a este tipo de problemas. Y los extremos en nuestra sociedad crean temor sobre lo que es el deterioro de las estructuras familiares u otros cambios que puedan ocurrir. Pero el hecho de tener mujeres en el ministerio no solamente va a liberar las energías de la iglesia para lo que es la proclamación del evangelio, sino también tener a mujeres en papeles del ministerio va a ayudar a la iglesia a tratar de una manera más clara, más honesta y completa que antes el significado de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. Un hombre no puede explicar lo que es ser una mujer. Una mujer no puede explicar porque es su condición. Un hombre explica lo que es ser un hombre. Por eso la iglesia necesita del cuidado pastoral de ambos. El ministerio de la iglesia es una tarea enorme. Los que hemos estado trabajando en el ministerio pastoral o inclusive en funciones de liderazgo lo saben.
saben que esto es una tarea gigantesca y que muchas veces es una tarea bastante difícil, que nosotros requerimos de mucha oración de parte de nuestra congregación, pero también de una oración personal, de tener una comunión con Dios para poder enfrentar esta tarea a la que Dios nos ha llevado. Y los dones y las habilidades de las mujeres se necesitan tanto como la de los hombres. Amén. Las mujeres se van a topar con los mismos problemas que los hombres, no hay duda de eso. Van a tener que enfrentarlos igual. Pero la iglesia no puede darse el lujo de levantar obstáculos adicionales, ¿no? Si es mujer, no puede servir. Si es mujer, no puede hacer esto. De pronto puede hacer estas labores, pero estas labores no. Ayuda social, hágalo. Pero que de pronto ministre a alguien, que le dé palabra a otra persona, que lleve un mensaje. A veces la limitamos. La limitamos. Y la limitamos porque, ¿saben por qué? Porque nos basamos tal vez en 3 o 4 versículos de la Biblia que fueron hechos para un contexto o para una cultura, donde decía, y las mujeres callen en las congregaciones. Era algo muy del momento y de la época. Pero entonces nos basamos en esos 4 y olvidamos una gran cantidad de versículos en donde se le ha dado ministerio a la mujer, porque son muchos versículos que hablan de la labor de la mujer en el ministerio. Por eso es que es tiempo de dejar que el Espíritu de Dios trabaje. Hoy que estamos en Pentecostés, qué bueno es para que el Espíritu de Dios empiece a moverse con más poder en las iglesias y que pueda trabajar por medio del pueblo de Dios, incluyendo a las mujeres. Y quiero leer esta palabra que dice en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí no dice repartiendo en cada hombre como Él quiere. No, en cada uno. Se refiere a los dos. En cada uno. Y se ve más claro si vamos a Gálatas 3, 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28, que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos. ¿En dónde se le está quitando peso a la labor ministerial de la mujer si no hay excepción de personas y si todos somos iguales? Si todos somos iguales, Dios a todos nos dio dones, nos dio funciones que cumplir en su iglesia. Y Pablo incluso en sus cartas menciona diferentes mujeres que hacen una labor en el ministerio, inclusive con nombre propio. Él las nombra. Entonces, disfrutar lo que es la libertad del espíritu no solo significará que las mujeres pueden ministrar, sino que el pueblo de Dios también permitirá que se les ministre por parte de todos aquellos que son llamados por Dios y son dotados por Dios. Porque qué desperdicio. Porque ser mujer entonces no puede ministrar a alguien que necesita lo que esta mujer tiene. Sería absurdo, ¿verdad? Bueno, es algo ya el tema de las mujeres. No quiero después que me digan nada, pero vamos a volver a este monte. Dijimos, los pastores son los que deben tomar el monte de la familia, como ya mencionamos. Y no solo el que trabaja como pastor en una congregación, entiéndame en esto, sino todo creyente que tenga un corazón pastoral. Porque cada uno puede ser llamado a fungir como pastor en algún lugar, ya sea en su casa, ya sea en su estudio, ya sea en su trabajo, en diferentes actividades donde él se desempeñe. Ahí puede fungir como un pastor, porque puede llevar consuelo, puede llevar una palabra de ánimo, puede llevar una palabra de revelación para alguien que la necesite escuchar. Al fin de cuentas, en todas partes hay necesidad. En todo lugar hay gente necesitada de sanidad, gente necesitada de ser redimida y sobre todo de aceptar a Cristo para cambiar la vida de tantas personas que los necesitan y que han sido cautivos por Baal.
Amén. Y en gran parte, ¿por qué? Por el rechazo en sus vidas. ¿Cuánta gente no necesita de Cristo por eso? En la cima de este monte se encuentran las leyes que gobiernan las relaciones familiares. Y allí es donde ha estado Baal y los jebuseos. Y por eso se quieren establecer pautas y decretos que destruyen el diseño de la familia hecho por Dios. Porque fíjese que en altas esferas de gobierno o incluso judiciales, normas judiciales, se establecen mecanismos o leyes que hacen que se desvíe lo que dice la palabra de Dios. Una de estas es el aborto, que dijimos. El aborto, jebuseos en acción. ¿Qué es? Son las leyes que se imponen y se avalan jurídicamente, pero que están totalmente en contra de lo que Dios dice. Por eso el gobierno es el responsable ante Dios de las leyes que protejan a la familia. Por ejemplo, el aborto. Si el aborto lo prohíbe un gobierno, si está prohibido, pero igualmente se realizan abortos por debajo y no hay una justicia que sancione esta violación a la ley, entonces también el gobierno y los jueces son responsables por el pecado de las personas. Y por eso es por lo que decimos que las leyes y las ordenanzas que gobiernan a la familia se asientan en la cima de este monte. Ahí tienen que estar. Entonces, ¿cuáles van a estar? Las leyes que el mundo ha querido poner o las que Dios dice, las que Dios quiere para que el ser humano viva conforme a sus principios. Esas son las leyes que tienen que estar en la cima del monte. No sé si vamos ya como acompañando. Los tribunales supremos de justicia, por ejemplo, son más influyentes en este monte de la familia que en el monte de gobierno. Los jueces tienen, al fin de cuentas, el poder de determinar lo que es una familia para fines jurídicos y tienen injerencia en todas las resoluciones que están relacionadas con lo que es la moralidad. Para derrotar a Baal es necesario traer la influencia de Jesús en el Tribunal Supremo de Justicia. Hay que tener jueces en esos tribunales que tengan temor de Dios, que establezcan leyes que favorezcan lo que Dios dice, que se hagan acciones jurídicas para proteger a la familia. Se necesitan gente que realmente vean que Dios tiene que ser el centro de la vida familiar y que se proteja a esa familia. Necesitamos que gente de esta llegue ahí, revolucionarios de Elías, lleguen al Tribunal también Supremo de Justicia. La Biblia utiliza la palabra familia 123 veces y la palabra en plural, familias, 174 veces. O sea, para Dios es muy importante. Y el Señor establece que Él mismo, es el Dios de las familias. Y la Trinidad refleja una dinámica familiar. Al existir un Padre, un Hijo y el rol que desempeña ahí el Espíritu Santo es estar preparando a la novia, que es la iglesia, para el Hijo, para lo que van a ser las bodas del Cordero. O sea, para seguir ese vínculo de la familia, ante todo. Es tan importante la familia para Dios que el Salmo 68:5 nos dice, 5:6 nos dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Sabían algo? ¿Sabían que el corazón de Dios es el corazón de un hombre de familia? Los miembros de la Trinidad estaban en íntima comunión cuando se creó el mundo. Y después, ¿qué pasó? Crearon a Adán, quien estaba solo al principio, hasta que tenía que tener identidad familiar al recibir una compañera en su vida.
y de ahí formar toda una familia. En el Salmo que leímos, en el Salmo 68, dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y es que, fíjese que todos somos solitarios por naturaleza, pero Él nos ha puesto en familia, tal como lo hizo desde el principio con Adán. Ahí Dios nos ha puesto en un hogar. El hecho de que tú tengas una familia es una bendición, de que tú tengas tu casa, de que ustedes, aquí los que están los jóvenes, tengan su familia, es una bendición porque Dios nos puso a habitar en familia. Es una gran bendición de parte de Él, y Él nos ha puesto en una familia como lo hizo con Adán, como dijimos. ¿Para qué? Para hacernos fructíferos. Y es que el individuo más excelente sobre la tierra no puede reproducir nada fuera del contexto familiar. Por eso se habla de personas que pueden ser supuestamente muy exitosos como empresarios, pero cuando se sabe que si no tienen una familia como tal, una familia en el orden de Dios, una familia donde están realmente sus hijos alineados en ese seno familiar, o su esposa ama a su esposa, a sus hijos, realmente se puede decir que es un fracasado, y es un fracasado realmente para Dios. Todo parte del contexto familiar. Y lo maravilloso es que la revolución de Elías recupera la belleza de la familia, y los corazones de los padres y de sus hijos se tornan los unos hacia los otros. Y quiero ir nuevamente a los versos con los que iniciamos, que son los de Malaquías 4, 5 y 6. No lo mencioné exactamente el versículo, pero mencioné lo que dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tremendo. La última parte es muy importante. Y lo que nos afirma es que si este restablecimiento de la familia no sucede, a la tierra le va a sobrevenir una maldición. Yo sé que a muchos no les gusta. Uy, ¿cómo? Pues para el pastor está hablando de maldición. Está hablando de lo que dice la Biblia, y tenemos que entender lo que dice la palabra. Dice que sobrevendrá una maldición, y la palabra maldición también significa aniquilación. La tierra sufrirá una aniquilación si no se restablece la verdadera familia en la tierra. Miren, por ejemplo, el SIDA. El SIDA es una enfermedad que tiene sus raíces en la violación de las costumbres y violación de las convenciones de Dios para la familia. Es una enfermedad del pecado que diezma a las familias y provoca orfandad. Y es que puede ser la maldición de Malaquías 4:6 precisamente. Puede ser una enfermedad o un virus también. Puede ser. O algo peor, que caiga sobre los desobedientes. Por eso los hijos de Dios, llamados a este monte, tenemos que tomar la responsabilidad y llevar a cabo el trabajo del restablecimiento del espíritu de Elías a las naciones. Tenemos ese llamado. Y es fundamental que oremos. Tenemos que orar también con oraciones que se vence y se toma el monte. Que oremos por el Tribunal Supremo de Justicia, para que legislen en el ámbito del espíritu. Incluso que oremos por la gente incorrecta, porque a veces pensamos, pero es que ¿cómo voy a orar por él si es que realmente su forma de pensar es supuestamente muy liberal, muy de avanzada, ¿no? Y no, para él no, eso de la familia como tal no lo convence, no lo tiene como ese chip codificado, ¿no? Tenemos que orar por esa gente que está en autoridad, que su pensamiento es incorrecto, pero hay que orar porque Dios sí lo puede tocar. Porque también lo hemos visto. Así sucedió con la reina Esther. La reina Esther oró para que su esposo, el rey Asuero, que era un rey malo, era un rey perverso que quería acabar con el pueblo de Israel, su corazón cambiara, se doblegara y más bien favoreciera al pueblo, y así sucedió. La historia de Esther está así, donde más bien Asuero cambió el corazón
que tenía endurecido por un corazón compasivo y más bien bendijo al pueblo de Israel. Entonces hay que orar por esas personas que están en posiciones de gobierno o de autoridad jurídica y que piensan diferente a como piensa Dios, porque Dios sí puede tocar su corazón y puede cambiarlo. Debemos realizar un rompimiento por medio de la oración para que se promulguen leyes justas, leyes que favorezcan el diseño de la familia, sin importar esas personas, como les digo, que estén en funciones, y así podamos derrotar a Baal. Recuerden esto, la intercesión es un arma poderosa para tomar el Tribunal Supremo y la cima de este monte. Tenemos que interceder, tenemos que clamar, tenemos que orar. Y quiero terminar con esto. Si ustedes que me están ahí viendo están pasando por problemas familiares o en este momento han tenido problemas de desintegración, están en riesgo de que su familia se desintegre, no lo permitan, no lo permitan, no tomen decisiones incorrectas. Aten ese espíritu de división y ese poder de la influencia de Baal sobre su hogar. Átenlo. Y que sea más bien Jesús quien tome el trono de su hogar, de su casa, y traiga la paz que solamente Él puede dar a sus corazones. ¿Sabes? La lucha más importante que nosotros podemos dar en nuestro paso por esta tierra es la de mantener unidad a la familia que Dios nos ha dado, de mantenerla unida a la familia. Esa es la lucha más importante. Con eso ya hicimos mucho. Tú tienes que luchar por tu familia. Hijos, si tú que me estás viendo y de pronto a veces aborreces a tus padres, cambia, dile a Dios que cambie ese corazón, que los veas con los ojos como Dios los ve. Y padres, si han estado abusando de sus hijos, también tienen que cambiar, tienen que ver las cosas y el orden como Dios lo ha puesto, con amor, ante todo con amor. Sí, claro que hay que tener disciplina, pero en amor. Ese es el mensaje que les quiero dar. Antes de orar, también quiero orar por las personas, como lo estamos haciendo cada domingo, personas que hoy han venido a sintonizarnos, a ver este mensaje, de pronto por primera vez, y este mensaje ha tocado su corazón. Y saben que tienen que cambiar esquemas mentales en sus vidas, pero solo no lo van a poder, te digo eso, no van a poder. Tienen que tener a Cristo, a Jesús en el corazón de ustedes. Y ahí es que va a producirse los cambios que tú quieres tener y que tu familia quieren ver en ti. Por eso te pido que hagas esta oración conmigo. Vamos a hacer esta oración, es la oración de salvación para tu vida. Amado Padre, en esta tarde yo quiero darte gracias por la familia, porque sé que es un regalo que proviene de ti. Al fin de cuentas, tú hiciste este diseño para que nosotros, los seres humanos, tuviéramos un refugio, un hogar, el calor tuyo en el seno de una familia. Y sé que he fallado tantas veces con mi familia, ya sea con mis hijos, ya sea con mis padres. Sé que he fallado, pero quiero enderezar mi rumbo, quiero cambiar mi camino, quiero que mi vida sea distinta. Por eso hoy, entendiendo esto, yo recibo a Jesús en mi corazón. Yo lo pongo en el trono de mi vida, entendiendo que Él es el único Señor y Salvador, que tú, Padre, lo pusiste en esta tierra, en este mundo, para que muriera por mí, por mis pecados, y me diera el regalo de la vida eterna. Hoy recibo ese regalo y te lo agradezco de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora, pues antes de orar, pues vamos a ir cantando nuevamente esta canción hermosa de lo que es la gracia de Dios para la familia. Señor,
por cada familia que está hoy aquí presente a través de esta transmisión, Señor. Yo bendigo sus hogares, yo bendigo sus casas. Yo te pido, Señor, que seas tú el centro de esas casas, Señor. Que si han tenido problemas, Señor, que si Baal ha querido meterse en medio de ellos para destruir la unidad, la armonía, la paz, hoy se destroza, sale de allí, se destruye en el nombre de Jesús. Declaramos que el Espíritu de Dios es el que llena ese lugar, que Jesús es el centro de ese lugar, que todo poder que han tenido los jebuseos para causar rechazo en las familias, hoy salga de esas casas, hoy salgan en el nombre de Jesús. Que todo espíritu que ha venido atacando a las familias para traer desviaciones sexuales, para quitar el lugar que cada uno tiene, el papel que tiene para desempeñar, tanto hombres como mujeres, como los hijos, para traer daños como son la drogadicción, el alcoholismo, problemas que no hacen sino destruir familias, hoy salen de los hogares. Hoy no tienen más poder, no tienen más autoridad, no tienen más legalidad, porque ha venido el Espíritu de Dios a sacar a Baal del centro de las familias, a Moloch del centro de las familias. Y declaramos que solo el Dios viviente y el Espíritu de Elías que está en medio de él es el que se mueve en cada familia que nos está viendo el día de hoy. Que la revolución de Elías llega a cada casa y vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, trayendo sanidad, sanidad del cielo, sanidad de lo alto. Baja el cielo a las casas, a las familias, para traer restauración. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu gracia, Señor. Amén.